Estimados amigos, bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7, el resumen informativo más completo de la televisión ecuatoriana. Estamos ya pues en este día viernes 7 de febrero 2025, en pleno silencio electoral, luego de la campaña política que se cerró ayer en horas de la noche y que de acuerdo con la ley este es el espacio para reflexionar el voto para el próximo domingo 9 de febrero. Hoy tendremos también los detalles, novedades de la cuenta regresiva de este proceso electoral con información que usted necesita conocer. Iniciamos como todos los días, señor productor, póngale por favor pico y placa. Estamos viernes, allí está, al fin viernes, dice, ¿no? Nuestro productor, al fin viernes. No pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 desde este momento hasta las 20 horas. Deje su vehículo en casa, dejen en el parqueadero. Puede, si quiere, tomar un cafecito, pero no saque su vehículo. Recuerde, hay también, escuche bien, el cielo está nublado en Quito y hay amenaza de lluvia en varios sectores de la capital y así va a ser la tónica para este fin de semana. Habrá lluvias en gran parte del territorio ecuatoriano. Iniciamos, bienvenidas, bienvenidos. Lo que decíamos, información electoral, atención, el Consejo Nacional Electoral cumplió con la jornada de voto en casa que llegó a más de 600 electores en todo el país. La presidenta del máximo organismo electoral expresó que los votos se contabilizarán el próximo domingo. En esta segunda jornada electoral fue el turno para cumplir con el programa del voto en casa. Tras la respectiva inauguración en la que participaron delegados de las organizaciones políticas y observadores nacionales e internacionales, la caravana salió al primer punto, ubicado en el norte de Quito, donde le esperaba don Byron, de 68 años de edad. Posibilita que los grupos de atención prioritaria participen en la toma de decisiones de vital importancia para el país. Para las elecciones generales de 2025, 662 personas se inscribieron en el programa. De esta cifra, 362 son hombres y 300 mujeres. Entre los requisitos, mayores de 50 años de edad con discapacidad física igual o superior al 75% y adultos mayores. El voto de las personas con discapacidad es un derecho y al ser facultativo se ejerce con los mecanismos de accesibilidad necesarios. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, informó que la jornada tuvo un despliegue de 174 juntas receptoras del voto móviles a nivel nacional, 111 rutas organizadas estratégicamente para llegar a los hogares de los beneficiarios, garantizando así su plena inclusión en este proceso electoral. Así, las personas con dificultad para movilizarse hasta los diferentes recintos electorales cumplieron con su derecho al voto desde sus hogares. Tanto los resultados de esta votación, que corresponde a las personas privadas de la libertad, como de los beneficiarios de voto en casa, serán contados el domingo 9 de febrero a partir de las 17 horas. La jornada se cumplió con todos los protocolos de seguridad, garantizando el voto secreto. Iván Casamen, Noticias 7. Y los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior, incluidos los jóvenes de 16 a 18 años y los mayores de 65 años inscritos en el registro electoral, podrán ejercer su derecho al voto. ¿Cómo lo harán y qué documentos deben presentar? Se lo contamos en la siguiente nota. Este domingo 9 de febrero se llevarán a cabo las elecciones presidenciales del 2025 y en Ecuador y en el exterior está todo listo. Los compatriotas residentes en todas partes del mundo tendrán la oportunidad de ejercer su voto facultativo, es decir, no obligatorio, según el uso horario de su país. De acuerdo con el padrón electoral, son 456.487 migrantes habilitados para votar en 40 países distribuidos en 3 circunscripciones: Europa, Asia y Oceanía, Estados Unidos y Canadá, América Latina, el Caribe y África. Según información del Consejo Nacional Electoral, los países con más migrantes ecuatorianos que ejercerán su derecho al voto son España, Italia y Estados Unidos. Para votar, los migrantes deberán presentar la cédula de identidad, pasaporte o ID vigentes o caducados. En el proceso de votación, el cónsul o su delegado verificarán la identidad del votante o su registro en el padrón electoral. El ciudadano recibirá su kit electoral, sufragará y lo introducirá en un sobre blanco que luego será sellado. Finalmente, el votante recibirá el certificado de votación y sus documentos.
departamentos. Nuestros compatriotas no solo votarán por el binomio presidencial, asambleístas nacionales y Parlamento andino, también escogen asambleístas por el exterior, en lugar de asambleístas provinciales. Emilia Reynoso, Noticias 7. Y este domingo 9 de febrero 2025, día de las elecciones generales en el Ecuador, es fundamental que los votantes conozcan cuáles son los documentos que les permitirán ejercer su derecho al voto y, escuche bien, cuáles no serán aceptados tanto al interior del país como para el voto en el exterior. Más de 13.7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas este domingo 9 de febrero para elegir el binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales del exterior y parlamentarios andinos. A continuación, veamos cuáles son los documentos que le permitirán ejercer su derecho al sufragio. Los documentos habilitantes son la cédula de identidad, que es el principal documento para votar. Tanto cédulas vigentes como las caducadas son aceptadas, por lo que no es necesario que el documento esté actualizado para sufragar. También el pasaporte, al igual que la cédula, el pasaporte es válido para votar sin importar su vigencia. La ley es clara en su artículo 12. Indica que se ejercerá el derecho al sufragio y con la verificación del elector, con la presentación del documento. Estamos hablando de la cédula de identidad. Quizás que algunas personas dicen, es que yo no tengo el documento, pero aquí está la foto, mire. No funciona así. ¿Cuáles son los documentos no habilitantes? La cédula digital, a pesar de ser una innovación tecnológica, la cédula digital no está todavía reconocida como documento válido para votar en estas elecciones. Además, la licencia de conducir no es un documento de identificación oficial habilitado para el sufragio, aunque contiene datos personales y foto. Su uso está limitado a la conducción de vehículos y no es para procesos electorales. Licencia, llámese carnet estudiantil, llámese algún otro documento que no esté dentro de la norma, el miembro de la Junta Receptora del Voto, que así entiendo lo capacitado el CNE, no podrá entregar las papeletas y no podrá ejercer el derecho al sufragio. ¿Pero qué pasa para quienes desean sufragar en el exterior? Para ejercer su derecho al voto facultativo en las elecciones 2025, los ecuatorianos empadronados en el exterior presentarán cualquiera de los siguientes documentos sin importar su vigencia: la cédula de identidad, el pasaporte o el documento de identificación consular. El Consejo Nacional Electoral resalta que es fundamental que los votantes se presenten en sus respectivos recintos electorales con los documentos físicos mencionados para garantizar su participación en este proceso democrático. Rommel Garzón, Noticias 7. Bueno, y más de 51,000 cédulas de identidad han sido entregadas hasta el momento por el Registro Civil durante las 3 jornadas extraordinarias de cedulación organizadas a nivel nacional. Escuche bien, este sábado y domingo se cumplirán las últimas 2 jornadas dispuestas por la institución para este proceso electoral. En las últimas semanas, la demanda de cédulas de identidad en el Registro Civil ha sido constante, dada la cercanía de las elecciones. Por ello, muchos ciudadanos se han acercado masivamente a las diferentes dependencias de la institución. Realicé el agendamiento del turno en línea en la página del Registro Civil, realicé también el pago en línea y pues ya me acerqué el día de hoy con el turno. Y me dieron para hoy día. Y me acerco hoy día, pero veo que sí está rápido la situación. Con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, el Registro Civil del Ecuador ha implementado jornadas extraordinarias de cedulación. Hasta el momento, en las 3 jornadas realizadas los sábados 18 y 25 de enero y el pasado sábado 1 de febrero, se han emitido aproximadamente 51,000 cédulas de identidad en todo el país. Invitarles a los ciudadanos para que una vez que hayan realizado el pago y realizado el agendamiento de la cita, puedan acercarse a las 39 agencias de escala nacional dispuestas del Registro Civil para ser atendidas. Aún quedan 2 jornadas más para que los ciudadanos puedan obtener su documento de identidad. El sábado 8 de febrero de 8 a 17 horas y el domingo 9 de febrero, día de las elecciones, de 8 a 14 horas. Recuerde que para acceder a este servicio, los usuarios deben realizar el pago correspondiente y obtener un turno gratuito a través de la agencia virtual del Registro Civil. En el día del agendamiento que hayan realizado, deberán portar su cédula de identidad en caso de tenerla. En caso de pérdida o robo, deberán presentar el formulario de denuncia del Consejo de la Judicatura, adjuntar el comprobante de pago y el turno seleccionado a través de nuestra plataforma virtual. Finalmente, se sugiere acudir puntualmente a la cita y llevar los documentos necesarios para agilizar el proceso. Rommel Garzón, Noticias 7. Desde este lunes, los 137 asambleístas titulares inician el último tramo de su periodo hasta el 13 de mayo próximo. Pues una amplia agenda de temas les espera. De por medio está el trámite, por ejemplo, de reformas parciales a la Constitución y varios proyectos de ley que deben evacuarse en segundo debate.
Lo postelectoral trazará la cancha en el Pleno de la Asamblea Nacional. Habrá legisladores favorecidos con la reelección y otros no. Quienes seguirán hasta el 2029 comenzarán de inmediato a tirar números respecto a la configuración de posibles mayorías en sus bloques legislativos. Independientemente de esta situación, los legisladores que acaban el actual periodo el 13 de mayo tienen por delante evacuar una agenda con temas que quedaron pendientes desde diciembre del año anterior. Está, por ejemplo, el trámite tanto en primer y segundo debate de reformas parciales a la Constitución planteadas desde el Ejecutivo, entre ellas la posibilidad de que se instalen bases militares extranjeras en nuestro país, la prohibición del uso de recursos del Estado para la promoción de candidaturas y de organizaciones políticas, que las personas privadas de libertad no sean consideradas como un grupo de atención prioritaria y el de las reformas a la aplicación de la figura de la prisión preventiva. En una asamblea que ha estado muy desgastada porque políticamente este abanico democrático, esta gran cantidad de legisladores, al final, claro, esa riqueza democrática lo que hace es que comiencen a moverse de acuerdo a sus intereses, y ahí es donde hay que trabajar en un observatorio legislativo que permita presionar a los asambleístas electos a que cumplan con su propuesta de campaña. Las comisiones legislativas que durante enero y primeros días de febrero quedaron en acefalía por ausencia de sus autoridades retomarán también su agenda de temas. Los asambleístas también han participado en las diferentes comisiones que han sesionado, así que yo creo que ha sido un trabajo arduo. Presidencia, vicepresidencias y vocales del Consejo de Administración Legislativa volverán a activarse con sus asambleístas designados desde el 2023. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, y el proyecto de ley económico urgente de fomento de la economía de mujeres emprendedoras establece un plazo mínimo para el pago de las deudas con la economía popular y solidaria, así como reformas para que el CERCOP priorice a aquellas mujeres titulares emprendedoras proveedoras del Estado y que los pagos se hagan a tiempo. El proyecto enviado por el Ejecutivo estaba contenido en 9 artículos y dividido en 3 capítulos y varias disposiciones generales, reformatorias y transitorias. Con el informe para primer debate se aumentó a 13 artículos divididos en 3 capítulos, 5 disposiciones generales, 5 reformatorias y 8 transitorias. La Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana propone al Pleno de la Asamblea que la capacitación a mujeres emprendedoras no sea solo a través del CECAP, sino que el ente rector sea el Ministerio de Educación o la CENESID. Aquellas estudiantes, mujeres en este caso, que pues merecen la oportunidad de ser bachilleres de la República y por tanto pues tienen mayor facilidad y mayor articulación para ser emprendedoras. Así que nosotros como Ministerio de Educación apoyamos firmemente esta propuesta de ley. Soy una mujer emprendedora también. En el informe para primer debate se amplía el universo de beneficiarias para mujeres rurales, de pueblos y nacionalidades indígenas, afros, amazónicas, adultas mayores, migrantes, habitantes de frontera, con discapacidad, víctimas de violencia, entre otras. Bueno, el informe para primer debate va para la próxima semana, ya cuando estén los compañeros asambleístas principales. Y de esa manera también ellos podrán hacer las aportaciones necesarias para que este proyecto de ley vaya más fortalecido. El proyecto reforma la Ley Orgánica de Economía Violeta, el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Emprendimiento e Innovación y la Ley Orgánica de Contratación Pública. Javier Ceballos, Noticias 7. Bueno, y nosotros vamos a hacer una pausa, pero al regresar tendremos novedades y las últimas estadísticas de dengue en el país. Tendremos una importante entrevista, ya venimos. Continuamos en las tardes con Noticias 7, una importante entrevista. Según los últimos datos que se conocen, al menos 5.000 casos se habría registrado en lo que va del año, casos de dengue en el país. Para conocer más detalles está con nosotros el doctor Marcelo Aguilar, quien es tropicalista, epidemiólogo, catedrático universitario. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué dicen estas cifras? Entiendo que va en aumento. Usted tiene los datos de 2023-2024. Bienvenido. Buenas tardes. Ciertamente el país está sufriendo una situación epidémica. En el año 2023 ocurrieron alrededor de 27.000 casos de dengue. En el 2024 se dispararon a 61.000 casos. El doble en un año, doble de casos. En un año.
Y hoy ha empezado el año con una aceleración en la transmisión, especialmente en la zona amazónica, y se cuentan con alrededor de 5.000 casos. Hay que decir que el dengue hoy constituye una amenaza mundial. Los fenómenos ligados al cambio climático hacen que en estos momentos más o menos 3.600 millones de personas en todo el mundo estén en zonas en donde puede transmitirse el dengue u otras enfermedades que se transmiten por el Aedes aegypti, que es el mosquito que produce esto. Correcto, pero el dengue no es nuevo en el Ecuador y peor en el mundo. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se deben aplicar para enfrentar esta situación? Porque puede, si bien hay algunos efectos, vamos a hablar de eso, pero puede incluso llegar a complicarse, quizá producir la muerte también. Para ponerlo en contexto, todos estos efectos del cambio climático, aumento de temperatura, incremento de la variabilidad climática, favorecen la transmisión del dengue. En la región de las Américas hay 15 millones de casos. Entonces es necesario que los países, los ministerios de salud cambien las estrategias de control, de forma más intensa, más asertiva, porque el dengue va a seguir transmitiéndose. Hoy tenemos condiciones climáticas mucho más favorables para la transmisión del dengue y es necesario pues tener planes que incluyan acciones estatales, que incluyan la incorporación de gobiernos locales, de municipios y de comunicación para movilizar a la sociedad. Eso es importante, se está haciendo coordinaciones entre el Ministerio de Salud, los gobiernos autónomos descentralizados para fumigaciones, por ejemplo, pero eso no es suficiente, hay que avanzar también a una concienciación de los ciudadanos para pues limpiar sus espacios y evitar nuevos contagios, ¿no? El virus del dengue es transmitido por este mosquito Aedes aegypti. Este mosquito se reproduce poniendo sus huevos en recipientes de agua, que pueden ser cualquiera de los elementos capaces de guardar agua alrededor de una casa. Los tanques en los que la gente guarda su agua para consumo. ¿Las piscinas también? Las piscinas, las botellas, los neumáticos especialmente, son verdaderas maternidades de mosquito. Cualquier elemento que sea capaz de guardar más de 5 centímetros de agua se puede convertir en criadero de mosquito. Entonces es importante que las comunidades identifiquen estos recipientes, los recojan, los destruyan. De ese modo vamos a reducir las poblaciones de mosquitos. Para estar atentos, a ver, vamos rapidito porque tenemos poco tiempo. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una persona que tenga dengue? Y tener cuidado si es que se convierte el dengue tradicional en dengue grave. Exactamente. O en dengue hemorrágico. Hay 3 dimensiones clínicas del dengue. Recordemos que es una enfermedad causada por virus. No hay medicamentos que sirvan para combatirlo. El dengue no complicado se caracteriza por la presencia de fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, un sarpullido, un rash en el tórax, dolores de las articulaciones y los músculos. Son la mayor parte de casos. Pero cuando una persona tuvo una primera infección con un serotipo, que son 4, y llega a tener una segunda infección por un serotipo distinto, puede desarrollar formas graves. El dengue con signos de alerta puede, además de los signos que hemos dicho, tener dolor de abdomen, vómitos intensos, hinchazones, y esas personas tienen que ser trasladadas inmediatamente a una unidad de salud para ser rehidratadas. Y quienes no han tenido esa situación, pues pueden agravarse, y el cuadro grave de dengue es un cuadro de falla multiorgánica con fallo hepático, renal, con coagulopatía de consumo, que tiene que ir a terapia intensiva y muchos casos de ellos son mortales. Seguiremos hablando de estos temas. Gracias, estimado doctor Marcelo Aguilar, por estar con nosotros con estos datos importantes. Así es que hay que hacer lo nuestro, también mantener limpios nuestros espacios. Con esto, pues nos despedimos. Gracias, doctor. Un gusto saludarles. Seguiremos conversando. Muchas gracias. Con mucho gusto. A sus órdenes. Muy bien. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con noticias internacionales. Ya venimos, no se vayan. Más noticias, atención, esta madrugada agentes de la policía realizaron varios allanamientos en diferentes puntos del país en busca de integrantes de un grupo armado organizado. El operativo permitió la captura de 10 sospechosos, 2 de ellos objetivos de intermedio valor.
Prácticamente a los sospechosos les sorprendieron dormidos cuando descansaban. Agentes de la policía de forma simultánea allanaban 18 inmuebles en busca de presuntos integrantes de un grupo armado organizado. Las incursiones fueron en las provincias de Tungurahua, Santo Domingo de los Áchilas y los distritos metropolitanos de Guayaquil y Quito. Después de varios meses de investigación, los agentes ubicaron a los integrantes de esta organización criminal. Los agentes policiales allanaron uno de los pabellones de la cárcel La Roca. Desde el interior, 4 privados de la libertad supuestamente dirigían los actos criminales. En el sitio encontraron un santuario en homenaje a la agrupación terrorista Los Lobos, que serían cabecillas de esta organización. Entre los detenidos, alias Kun y Cuco, considerados objetivos de intermedio valor. A ellos se suman otros 4 sospechosos vinculados a los delitos de sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de drogas, tenencia de armas de fuego, entre otros delitos, los cuales pertenecerían al grupo armado organizado Los Lobos. Los sujetos estarían vinculados a un ataque terrorista con explosivos en Esmeraldas y la movilización en un vehículo de $680,000. Entre los indicios, 15 equipos celulares, un arma de fuego, laptops y un vehículo. Iván Casamen, Noticias 7. Vamos con noticias internacionales. Brasil fue escenario de un fenómeno natural conocido como lluvia de arañas. ¿De qué se trata esta nota? Emilia Reynoso nos tiene los detalles. Adelante, Emilia, te escuchamos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, lindo viernes y les contamos que Brasil fue escenario de un nuevo accidente aéreo. Una avioneta se desplomó la mañana del 7 de febrero sobre una ajetreada avenida de la ciudad de Sao Paulo, informó el cuerpo de bomberos local. Hasta el momento se reportan 2 muertos por esta tragedia. El aparato cayó sobre un autobús público, lo que provocó que este se incendiara, según muestran las imágenes publicadas por una cadena de televisión brasileña. Entre los 6 heridos por la tragedia se registran 5 personas que estaban dentro del autobús con el que la avioneta chocó, así como un motociclista que estaba cerca en el momento del accidente, de acuerdo con reportes de la policía de esa ciudad. Y nos quedamos en el mismo país. En redes sociales se hizo viral un video en el que se puede ver cómo arañas caen del cielo como si fueran gotas de lluvia. Las personas lo han llamado lluvia de arañas. Este fenómeno ocurrió en el municipio de Santo Tomás, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Sin embargo, no se trató de una verdadera lluvia de arañas, sino de una gigantesca telaraña tejida por una especie ñandutí, arácnidos que trabajan en conjunto para construir redes de seda extremadamente finas. Este fenómeno suele pasar en días con altas temperaturas y niebla. Los expertos señalan que a pesar de su apariencia impactante, este fenómeno no representa un riesgo para los humanos. Las arañas ñandutí no son agresivas y su actividad es parte del equilibrio ecológico del ecosistema. Y ya para finalizar les contamos que la capital de los colombianos, Bogotá, tuvo un día sin carros ni motos. La ciudad amaneció completamente vacía, pues el municipio de esa ciudad indicó que esto se realizó con el objetivo de crear conciencia sobre el impacto que los vehículos movidos con combustibles fósiles tienen en la contaminación del aire. Durante la jornada de 16 horas solo circularon vehículos eléctricos con 0 emisiones, los que tengan blindaje por razones de seguridad, los de placa diplomática, ambulancias, carros de transporte de valores, de organismos de seguridad de Estado, de empresas de servicios públicos domiciliarios y motos de mensajería. Para la jornada fueron habilitados más de 11.000 autobuses del sistema de transporte público de la ciudad que garantizaron la movilidad de las personas. Y bien amigos, esa es toda la información que nosotros hemos recopilado desde la redacción internacional. Nos despedimos sin antes invitarles a que el domingo nos sintonicen para nuestras emisiones especiales por las elecciones presidenciales, donde les estaremos informando todo sobre el voto en el exterior. Linda tarde y lindo fin de semana. Muchísimas gracias, Emilia. Así es, todos invitados a esta jornada especial de Ecuador TV en el día de las elecciones. Así es, tenemos elecciones 2025 y con esto nos despedimos, nos quedamos un poco impactados con esa lluvia de arañas, pero bueno, queremos decirles gracias por habernos sintonizado. Felicidades Ecuador, feliz viernes, feliz fin de semana, chao.